ya lo saben ahora. Vamos a volver, sí. Bien, ahora sí le repito a todos, ¿verdad? Los alumnos que se han integrado recién. Primero estamos en la clase de biología del segundo B, para los alumnos que se equivocan en ingresar al canal. También Antonia me hacía la pregunta si podían reemplazar el portafolio por archivar las tareas en el cuaderno, y le digo yo que no tengo ningún inconveniente, siempre y cuando sigan las instrucciones que yo les repito y les insisto, y les voy a seguir insistiendo si es necesario, que nunca dejen de escribir la pregunta con la respuesta y coloquen en cada tarea el nombre de la tarea, el número, por supuesto, la fecha, y la desarrollan. Entonces lo van haciendo así en forma secuencial, porque ustedes tienen entre medio una clase. A mí me parece mucho más oportuno que tener un portafolio extra, pero si ya comenzaron algunos a hacerlos en un portafolio, tampoco tengo inconveniente, pero si lo quieren seguir haciendo en el cuaderno, yo no tengo ningún problema. Eso sería respecto a una pregunta entre medio. Voy a revisar en el chat si es que hay alguien que haya enviado alguna pregunta para comenzar la clase, porque yo tengo algunos pequeños, con respecto a la tarea número 6, tengo algunas observaciones que hice de los resultados de ustedes, entonces quiero reforzar y de ahí comenzar el siguiente tema que tengo planificado para desarrollar en esta clase. Ya, entonces todos solamente hay presentes, están todos presentes. Bien, y si alguien viene ingresando atrasado y yo no le digo nada, por favor ustedes coméntenle que debe ponerse presente en el chat. Ya, vamos a comenzar entonces. Si no hay más inquietudes respecto a lo que ustedes tengan, ya saben ya que entre medio de la clase ustedes tienen que abrir el micrófono y preguntar. No se queden con la pregunta, porque algunos lo hacen a veces cuando están desarrollando la tarea. Entonces, la idea es que ustedes hagan la tarea. Voy a resumirles un poco la tarea anterior que ustedes tuvieron. Primero, lo que era correcto, y para que los alumnos que no lo hicieron correcto, esta parte del contenido. En la primera pregunta a ustedes se les entrega una hebra, ¿ya? Así es como se va a representar, no es que yo lo invente. En la mayoría de las preguntas que se hacen para aplicaciones de PSU, que es la que yo me oriento para que ustedes tengan un training desde el comienzo de la educación media hasta cuando llegan a elaborar preguntas de selección múltiple, que es la que se utiliza en la PSU. Hay preguntas tipo que uno dice porque sabe los contenidos que vienen en la PSU. ¿Por qué? Porque algunos integran mayormente el contenido de primero y segundo medio, pero cuando van a dar una prueba específica aportan mucho más contenido también de tercero y cuarto medio, o sea, integran todos los años, pero uno se da cuenta de que hay algunos que son más reforzados o están en mayor cantidad que otros. Entonces por eso uno va tomando el training en eso. Entonces uno va revisando los tipos de preguntas y las formas de preguntar. Entonces hay formas de preguntar. Entonces cuando a ustedes le dicen, si tienes una hebra, voy a mostrar acá con el cursor de color, si ustedes tienen una hebra de la molécula del ADN, yo les advertí, les dije a ustedes que normalmente se van a representar cada nucleótido con la base nitrogenada. Ignoran, o sea, me refiero, la persona que ya lo sabe que cada nucleótido, aquí cada base nitrogenada en el fondo está representando a un nucleótido. Eso no lo pueden olvidar ustedes, que detrás de esta letra
existe un azúcar y existe un grupo fosfato, ¿ya? Está representándolo. Pero ¿qué es lo que cambia en cada nucleótido? La base nitrogenada, entonces a la hebra la representan así. Y la pregunta era buscar la hebra complementaria. Recuerden que la molécula del ADN tiene 2 hebras. Entonces se aparecen estas hebras a través de las bases nitrogenadas. Entonces ustedes tienen que buscar la pareja, la base nitrogenada complementaria a esta hebra. Entonces algunos interpretaron mal la pregunta y colocaron solamente la paridad que existe entre los nucleótidos repetitivos, pero no respondieron esto. ¿Ya? La mayoría lo hizo, estoy hablando acá de algunos que no la interpretaron bien. Esta era la respuesta correcta. Si yo tengo esta hebra, busco la paridad, la hebra complementaria se dice. Ahora tienen siempre ustedes un número, eso no lo voy a explicar ahora porque es tal vez un poquito más complejo, ¿ya? Pero en cuarto medio lo vamos a repetir, tercero medio lo vamos a repetir, ahí sí voy a ir profundizando a medida que ustedes ya van manejando la parte más básica primero. Eso era la respuesta correcta. Algunos alumnos tuvieron error en que, o si ustedes tienen que contar los nucleótidos, acá tienen 12 nucleótidos, tienen que haber 12 acá. Entonces no pueden transcribir la hebra solamente hasta acá y dejar los otros, no. Tampoco se pueden equivocar entre medio porque se consideraría la hebra completa equivocada, ¿verdad? Entonces a algunos alumnos les coloqué en su respuesta de que tienen nucleótidos adicionales o tienen de menos. En eso se tienen que dar cuenta. Y la otra pregunta que me llamó la atención, la variedad de respuestas que hubieron, yo las consideré buenas, a pesar de que tengo mis críticas, porque yo les comenté cuando hablamos del cariotipo, les dije, ¿qué es el cariotipo? El cariotipo es la representación gráfica de todos los cromosomas que tiene el individuo. Entonces, primero la representación gráfica. Entonces acá me dicen, ¿es una colección? Sí, no, porque no se trata de colectar. Se trata de tomar la imagen gráfica de lo que cada individuo tiene. Digo, cada individuo, algunos me pusieron acá, fíjense, la mayoría pero no todas las especies tienen un cariotipo estándar. Nosotros no tenemos cariotipo, nosotros tenemos un set de cromosomas. Pero cuando nos van a hacer un análisis, nos hacen una representación de ese set. Y para eso nos tienen que fotografiar lo que tienen, todo es un proceso, entonces nosotros no tenemos cariotipo, para que vean, a veces las palabras nos juegan en contra si no las utilizamos apropiadamente, o por lo menos los profesores, que somos nosotros, vamos a cuestionar lo que dicen, porque uno sabe que detrás de ahí pueden haber malas interpretaciones y confusión en la interpretación de lo que se está aprendiendo. Entonces el cariotipo es la representación gráfica, es el mapa, por decirlo así. A nosotros nos dicen, nos mapean nuestros cromosomas. ¿Cómo lo hacen? Yo les mandé un video, espero que lo hayan visto. Les mandé un video porque es la técnica que se utiliza para sacarnos a nosotros una muestra de algunas células nuestras, ¿verdad? Con técnicas especiales de histología. Entonces, una vez que se pueden visualizar nuestros cromosomas de una de nuestras células en el microscopio, eso se fotografía. Y una vez que se fotografían, se amplifican esas fotos, se recortan esas fotos y se hace un mapa para reconocer si nuestra célula primero contienen toda la cantidad de cromosomas que deben existir. Y para hacer eso las ordenan, yo les dije, las ordenan en pares, las ordenan en pares. Y lo que espera la persona que está haciéndonos este cariotipo, la persona que lo está haciendo, espera por lo menos que nosotros tengamos 46 cromosomas, porque eso es el número cromosómico que nos representa a nosotros como seres humanos.
Entonces eso es lo que se espera. Se orientan estos cromosomas y una vez que se realizó el mapa, ya se obtuvo todo este set, se ordena, como ustedes lo van a hacer en el cariotipo que yo les envié, de la misma manera que ustedes lo van a hacer. Imagínense ustedes en ese momento que tengan este recorte, ya es que espero ya lo hayan hecho, porque hasta ayer creo que yo les dije que les iba a tener eso abierto, lo recortan y empiezan a ver, así lo hace un tecnólogo médico. El tecnólogo que va a analizar esto y tiene que buscar de repente después apoyo si es que hay alguna discusión, uno siempre lo discute con la persona que está al lado para ver si uno lo está interpretando bien, pero después uno se va adquiriendo tanta habilidad, por decir, en reconocimiento de los cromosomas que lo va haciendo más rápido. Entonces una vez que la persona tiene todo el set de cromosomas, los ordena, los recorta, los pega y los ubica de tal manera como se ha estandarizado de cómo construir un cariotipo. Todo esto se ha estandarizado. Pero nosotros no tenemos, la mayoría de las especies no tienen un cariotipo estándar. Lo que sí tenemos nosotros, un set que nos define a nosotros como especie. Y ahí vamos a hablar más adelante de qué se trata ese set, el número de cromosomas constante que hay en nosotros como especie. Pero cada ser vivo tiene un set definido de cromosomas, ¿ya? Entonces, por eso que les digo, las respuestas no están malas, pero no están acertadas, ¿ya? Yo se las consideré buenas, pero les dejé estas palabras acá para que vean ustedes que no es lo mismo decir una cosa que decir la otra cuando sean más exigentes, porque a veces hay preguntas que son de selección múltiple que van a afinar estos términos, y a veces por estos términos que uno los interpreta mal, puede tener la respuesta equivocada, ¿ya? Es un patrón cromosómico de una especie, ¿no? El cariotipo a nosotros nos va a reflejar a lo mejor más adelante un patrón, pero el cariotipo no es eso, sino que nos representa. Nuevamente, después alude a un grupo de pares de cromosomas. Todo esto es término que uno se da cuenta que es cuando uno saca opinión de la palabra cariotipo, pero no desde el punto de vista biológico. Ya este es como quien dice, es la traducción literal de la palabra. Alude a un grupo de pares de cromosomas. Eso no es un término que nosotros decimos aludir en biología, o sea, desde el punto de vista científico me refiero. No son términos que se usan, por eso uno se da cuenta de dónde vienen las definiciones de ustedes. Y esto fue sacado literal de algo, pero no dice en ningún momento qué es el cariotipo, sino que habla un contexto relacionado con, pero no dice qué es el cariotipo, es la representación gráfica de nuestros cromosomas, ¿ya? De nuestros cromosomas, digo yo, porque se le puede hacer a cualquier ser vivo, claro que sí, pero esto ha sido con una finalidad también, se descubrió, y con una finalidad que es para nosotros también prudente, y nos ha ayudado, la ciencia nos ha ayudado incluso a detectar tal vez anomalías, pero también nos ha ayudado a detectar que está todo normal, que numéricamente nosotros no tenemos ningún problema en nuestro set cromosómico de nuestras células. ¿Ya? Eso es, si tienen algún comentario, ustedes abren el micrófono y preguntan o comentan, ¿ya? Porque yo les estoy mencionando lo que yo encontré en las tareas y trato de copiar algunas literal, ¿ya? Son respuestas literales de ustedes, cuando dice punto, punto es porque viene algo después, adelante probablemente nada. Ya, pero eso lo hago con el fin de que lo comentemos, de que cuáles son las observaciones. Esto ustedes lo tenían, por lo tanto de esta manera es la que ustedes van a orientarse para crear este cariotipo, ¿verdad? Ustedes lo vieron que en la hoja que recibieron están todos desordenados, pero ustedes lo cortan en pareja y los ordenan. Y ya saben que tienen que ordenar esta cantidad de grupos.
todo este set cromosómico se ordena en grupos. Y se han encontrado, esto también no es al azar, se han encontrado que existen los primeros 3 pares de cromosomas son los que aproximadamente se consideran los más grandes. Después vienen otros 2 que también se consideran que están dentro de los submetacéntricos. Y de aquí la mayoría está entre metacéntricos, pero ya el tamaño de los cromosomas va disminuyendo. Y los han ordenado en 7 pares. ¿Ya? Fíjense, 3, 2, 7, 3, 3, 2, 2, 1. Porque aquí viene el par sexual. Entonces, ¿qué es lo que tienen número? Desde el par 1 hasta el par 22. Ellos no llevan un número, porque son los cromosomas sexuales. ¿Ya? Por eso vamos a insistir ahora en la terminología. Si acá no tienen pregunta, ustedes igual por el IRMI me pueden mandar preguntar con respecto a lo que van a construir. Entonces, ¿qué es lo que hemos visto hasta ahora? ¿Qué es lo que es la molécula del ADN? ¿Ya? La molécula del ADN no lo deben olvidar jamás, ¿verdad? De que es la molécula que se encuentra dentro del núcleo de cada célula de nuestro cuerpo. No existe ninguna célula de nuestro cuerpo que no la tenga. Y cuando la célula requiere, necesita dividirse, reproducirse, se dice, esta molécula se va a condensar. ¿Qué significa eso? Se va a empezar a enrollar, a compactar, de manera que todos los componentes de la misma molécula, pero sobre todo los trozos de la hebra, porque están dispersas en trozos, se empiezan a unir para dar origen al cromosoma. Y el número de cromosoma es estándar, es identidad de cada ser vivo. Y nosotros como seres humanos tenemos un número constante de cromosomas que son 46. Eso no lo pueden olvidar. Entonces acá yo les puse tipos de células. ¿Qué tiene que ver esto con lo otro? Va a estar relacionado porque aquí viene una nomenclatura, una terminología que confunde mucho a los alumnos en general. ¿Ya? Hay una terminología que ustedes tienen que manejar, que espero ahora, cada vez que tengan duda, pregunten, no se queden con la duda, porque les puede llevar a responder cosas equívocas, porque confunden estos 2 términos, que es lo que yo quiero mencionar ahora. Entonces ahora vamos a tratar de relacionar tanto la terminología que se utiliza en cromosoma como tipo de célula. ¿Ya? Cromosoma, vamos al lenguaje, cromosoma no es lo mismo que célula, ¿ya? Célula es la unidad básica del ser vivo que contiene ADN y contiene por ende en un momento determinado los cromosomas. Esa es la diferencia. Aquí aparece en la división celular una terminología que es propia de la división, que es hablar de las células haploides y células diploides. ¿Ya? Eso colóquenlo ustedes ahí como título en su cuaderno. Vamos a hablar entonces de las células haploides y diploides. Terminología que algunos compañeros mezclaron anteriormente. Yo nunca las había mencionado antes. Les dije, paren ahí, porque no pueden mezclar. Por eso ustedes, las tareas, traten siempre de mencionar lo que hablamos, lo que usted entendió de la clase. Que saca de internet, de repente se va a ir a contenidos que no están en ese momento dentro del contexto. Entonces, tenemos células haploides y diploides. ¿Qué significa célula haploide y diploide? Yo primero les coloqué acá una imagen que espero que la miren ustedes y me digan qué es lo que notan ustedes de esta imagen, qué es lo que ustedes extraerían de esta imagen, qué les llama la atención, porque acá hay tres imágenes que yo mezclé, las hice como un collage. ¿Qué es lo que ustedes sacarían al mirar esta imagen?
¿Qué les llama la atención? ¿De qué estaríamos hablando acá? Tienen que abrir obviamente el micrófono para que puedan hablar. Del órgano. Exacto, de los órganos. Y fíjense, yo traté acá, porque si tuviera la pizarra, ustedes saben, probablemente les habría hecho un dibujo muy ridículo de lo que yo hago, pero lo habrían entendido, les habría tratado de dibujar a un ser humano con todo lo que contiene, es decir, cabeza, tronco y extremidades. Eso es lo que nosotros tenemos así como en la parte más grande y visual, ¿verdad? Pero cada uno de esos componentes, nosotros vamos a encontrar nuestros órganos. Y en cada órgano, si ustedes se fijan, por eso traté de buscar imágenes que tuviera el máximo de órganos. Porque a veces nosotros nos centramos en estos nada más. Nos imaginamos que esto es todos los órganos que nosotros tenemos. No, 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 no. Acá falta nombrar la piel, falta nombrar justamente los órganos sensoriales, que también está la piel, está las manos, los dedos, todo lo que ustedes tienen, es decir, nosotros tenemos. ¿De qué está constituido nuestro cuerpo? En última instancia, de células, ¿ya? Es decir, la totalidad de células que nosotros tenemos, no importa de qué órgano, no importa de qué tejido, ¿ya? Y qué tipo de célula es, como las pueden ver en esta imagen, ¿ya? Qué tipo de célula es, no importa. La totalidad de células que nosotros tenemos, toda esta agrupación de células, nosotros las dividimos en dos grandes grupos, ¿de acuerdo? Todas las células, por eso que les pongo, recuerden siempre esta imagen, no importa de qué órgano sea, pero cada órgano está constituido por tipos de células especializadas. Si acá tenemos el corazón, ustedes ven también que están los vasos sanguíneos detrás, hasta los vasos sanguíneos tienen un tipo de célula en particular. Cada órgano, cada tejido nuestro está formado por células. Por lo tanto, la totalidad de células que nosotros tenemos, divídanlo ustedes en dos tipos de células, dos grandes tipos. A uno se les van a llamar células somáticas, ¿ya? ¿Lo escribieron? Soma significa cuerpo. Células somáticas. Y el otro grupo se va a llamar células sexuales. ¿Ya? ¿Lo anotaron? Tienen ustedes acá una célula, que es la célula de todo el cuerpo, y estas células se dividen en dos grupos. Células somáticas, células sexuales. Y debajo de cada una ustedes escriban. De la célula somática, ¿a qué se refiere? Soma, les digo yo, significa cuerpo. Por lo tanto, son todas las células que ustedes, todos nosotros como seres humanos, tenemos, que forman parte de cualquier órgano que usted nombre. Esas son las células somáticas. Es decir, la mayoría. Veamos las células sexuales. ¿Cuáles son las células sexuales? Existen solo dos tipos de células sexuales en nuestro organismo. ¿Cuáles son? ¿Las pueden imaginar? ¿Cuáles serían las ¿No será la que células están sexuales? caracterizadas para el varón y la mujer? Exacto, ¿y cuáles serían esas células? La, ¿Cómo se la llaman? XX y XY. No, muy bien que lo hayas dicho porque ahí es donde viene la confusión. Células. ¿Cuáles son las células sexuales? Quédate ahí por el momento con esa respuesta, porque me encanta a mí cuando nombran algo que es bien común en confundirse. Las células sexuales que tenemos nosotros. En la mujer van a ser los óvulos y en los varones van a ser los espermatozoides, ¿verdad? Entonces, ya tienen ustedes
que las células somáticas son todas las células del cuerpo que tenemos nosotros, de cualquier órgano, tejido, ustedes nombren acá, excepto las células sexuales. Y las células sexuales van a ser el espermatozoide en el varón y los óvulos en la mujer, o el ovocito en la mujer. Por lo tanto, humano tiene uno de los dos tipos de células, ¿verdad? Nosotros como mujeres tenemos solo los óvulos o los ovocitos. Y ustedes como varones tienen solo los espermatozoides como célula sexual. Y todo el resto la tenemos nosotros en común. Es decir, tanto varón como dama tenemos el mismo tipo de células del hígado, de los pulmones, del estómago, del intestino. Acá tenemos los dos intestinos, ¿verdad? El páncreas, la vesícula biliar, etcétera. Cualquier órgano que nombren ustedes lo tenemos en común. Son similares, por no decir iguales. ¿Hasta ahí está claro? Bien, vámonos a la otra parte. Esta circunferencia yo la dibujé con anticipación porque ustedes saben que utilizar la pizarra por Zoom es un poco difícil porque el mouse no hace dibujos finos, ¿no? Y no escribe tampoco lo que uno quiere y toma más tiempo, por eso lo hice con anticipación. Supónganse ustedes, esta es la totalidad de células que nosotros tenemos, este es nuestro cuerpo humano. Entonces, sabemos nosotros que tenemos células somáticas, ustedes ya saben cuáles son, y tenemos las células sexuales. Vamos a hablar de la palabra haploide o diploide cuando hablamos, me voy a ir acá atrás ahora para que veamos la diferencia que ustedes recién mencionaron con respecto a los cromosomas. Tenemos acá un total de 46 cromosomas, porque asumimos y lo contamos y verificamos que este cariotipo, no importa de quién, bueno, aquí podríamos decir con seguridad que se trata del cariotipo de un hombre, ¿verdad? Porque está la X y la Y. El cromosoma X y el cromosoma Y define el sexo del individuo. Es decir, fíjense, el cromosoma, no la célula. Aquí no estoy hablando de la célula, estoy hablando exclusivamente del cromosoma. Porque es allí donde está la información genética para definir que el individuo que se va a desarrollar es un hombre o una mujer. Dime, Martín. Que no entendí, ¿me puede dar el significado que no entendí mucho de células somáticas? Bien. Célula somática es cualquier célula del cuerpo humano. Cualquier célula que tú nombres de estos órganos que tú ves acá, de estos tejidos, a eso se le llama célula somática. ¿Ya? Soma, por eso que les traduzco yo la palabra soma. Soma significa cuerpo, para que en caso que te olvides, digan, se refiere a cualquier célula de nuestros órganos, tejidos, lo que sea. A eso se le dice en términos general, célula somática. Es una célula somática. Profe, una pregunta. ¿Ya? Pero, al tiro, pero también tenemos células sexuales, ¿verdad? Y las células sexuales que posee cada individuo, en el caso de nosotros como seres humanos, que tenemos dimorfismo sexual, es decir, se separa las características del hombre y de la mujer, nosotros tenemos células sexuales que nos definen también, nos identifican genéricamente. Y ahí decimos nosotros, tenemos las células, los óvulos, si estamos hablando solamente de células. Bien, otra pregunta, dime que le interrumpí. Yo. Puede ser una pregunta mínima. ¿Cuál es la diferencia entre eso que dice células somáticas 2N y las células sexuales N? Sale ahí. Correcto, a eso voy. A eso voy. Entonces, eso es lo que iba a tratar de explicarles ahora. Entonces, de aquí viene la explicación, por eso que me fui un poco para atrás. Ustedes saben, esto representa el cariotipo de un individuo normal. Supongamos cualquiera de nosotros, ¿ya? Asumamos que nosotros somos, desde el punto de vista numérico de cromosomas, estamos bien, tenemos ese número. ¿Por qué digo supongamos? Porque a veces podría ser que no lo tenemos, y eso no significa que seamos no seres humanos, ¿ya? Con eso.
Entonces, tenemos nosotros los 46 cromosomas y reconocemos que este cariotipo representa a un hombre. ¿Por qué? Porque puedo ver acá que tiene un cromosoma X y un cromosoma Y. Y dijimos en la teoría, también sabemos nosotros, que el cromosoma, los cromosomas que identifican al hombre va a ser el cromosoma X e Y, que van a ser aportados por los padres para identificar, para que se defina el sexo de este individuo. ¿Ya? Normalmente es la mujer la que aporta el cromosoma X, o sea, siempre la mujer es la que aporta el X. El varón puede aportar el cromosoma X o el cromosoma Y. Estoy retrocediendo incluso antes de que llegara a formarse este individuo. Ya, se definió y sabemos entonces que este cariotipo corresponde a un individuo aparentemente normal porque tiene los 46 cromosomas, y yo los cuento, los veo acá, porque 22 más 20, o sea, 22 más 22 van a ser 44 cromosomas, más 2, 46, ¿verdad? Si lo saco, como quieran ustedes sumarlo, lo que quieran. Está ordenado, no veo absolutamente nada. Ya. Pero ¿a dónde voy yo ahora? Muevan este cromosoma imaginariamente para acá. Y tenemos acá, desde el par 1 hasta el par 22, todos estos cromosomas se les llama cromosomas somáticos. Es decir, van a darnos las características en general de la forma de nuestro cuerpo, de la función de nuestros órganos, etc. Es decir, van a ser parte de las características que nosotros vamos a tener en nuestro cuerpo. Pero estos dos cromosomas, por eso decimos, estos dos cromosomas son cromosomas que definen el sexo, por lo tanto se les llama cromosomas sexuales. ¿Hasta ahí van bien? Podemos repetir más adelante esto, pero voy a lo siguiente. Cuando hablamos que una célula, ¿ya? Pónganse ustedes, acuérdense del video que vieron, nos sacan sangre y nos toman las muestras de nuestras blancas, de los leucocitos. Y de esa célula se van al núcleo, tiñen la célula, el tejido lo tiñen, ¿para qué? Para que se puedan visualizar los cromosomas y nos identifican ahí nuestros cromosomas. Entonces ahí van a sacar el cariotipo y nos van a decir, esa célula, vuelvo a repetir, es un glóbulo blanco. ¿Es una célula somática o es una célula sexual? Según lo que han entendido hasta ahora. El glóbulo blanco es célula somática o célula sexual. ¿Qué creen ustedes? Somática. Correcto, es una célula somática. Entonces yo tengo que asumir que todas las células somáticas de nuestro cuerpo tiene que tener 46 cromosomas. Entonces cuando la persona me analiza a mí esa célula, me haga el cariotipo de mi célula, tiene que tener 46 cromosomas. Voy acá. A eso se le llama célula somática 2N, y aquí abajito ustedes colóquenle diploide. Diploide. 2N significa diploide. ¿Qué significa diploide? Significa que esa célula tiene la totalidad de mi set cromosómico, que deben ser 40. Por supuesto que cuentan uno de más o uno de menos, sigue siendo diploide, porque tiene que tener la totalidad de mi set cromosómico que me define a mí como ser humano. ¿Hasta ahí van bien? Ya. Veamos entonces el caso inverso. ¿Qué pasa con las células haploides? Esas serían las células sexuales. Si es haploide, significa que tiene que tener la mitad de mi set cromosómico. Me voy atrás de nuevo.
no puede tener 46 cromosomas. Nuestros óvulos o nuestros espermatozoides, en el caso de los varones, no pueden tener 46 cromosomas. ¿Por qué creen ustedes que tiene que ser la mitad? Para que juntos formen un total. Exacto, porque una vez que exista la fecundación entre el espermatozoide y el óvulo, van a aportar cada uno un set de cromosomas, y si fuera la totalidad de los cromosomas, alteraría el número total de cromosomas, por lo tanto nuestra especie a lo mejor se alteraría, cambiaría. Entonces ahí, por lo tanto, esas células haploides, células sexuales, se dividen y se reproducen de otra manera, diferente a cómo se dividen y reproducen nuestras células somáticas. Entonces, cada célula somática, cada célula de nuestro cuerpo, tiene que tener un set de cromosomas diploide, que se representa con la 2N. No es que la profe lo invente, así que ustedes tienen que manejar y escribir la terminología como corresponde, utilizarla como corresponde. A eso se le llama células diploides, significa que la célula tiene el set completo de cromosomas, mientras que las células haploides son las células que llevan la mitad del set de cromosomas. Entonces, ¿qué significa la mitad? Imagínense ustedes que a cada uno de estos ustedes llevan solamente nuestros óvulos y nuestros espermatozoides, llevan un cromosoma de cada uno de estos pares. Eso significa haploidía, la mitad del set. No es que ellos elijan, voy a tomar solamente esto y de aquí para atrás tengo 22. No. De cada par, solo uno. Pero las características, acuérdense que son cromosomas, aquí vamos a hablar después, cromosoma homólogo, no cromátidas homólogas, ¿ya? Fíjense, aquí tenemos cromátidas homólogas, pero aquí vamos a tener cromosomas homólogos. Entonces la terminología que ustedes tienen que manejar no es lo mismo hablar de cromosoma que hablar de célula. Ya, no sé quién fue al principio el alumno que me dijo que eran los cromosomas sexuales. No es lo mismo cromosoma sexual que célula sexual. ¿Me entienden la diferencia? El cromosoma lo tenemos todos sexual. Todos tenemos un cromosoma sexual. Nuestras células de las mujeres, seguramente todas nuestras células de cualquier parte del cuerpo que nos saquen, van a encontrar, los que analicen ese cariotipo, van a encontrar XX, y en los varones XY, a menos que haya hermafroditismo, ¿verdad? A menos que haya ¿cómo se llama? Se me acaba de olvidar la palabra, ya me voy a acordar. Un síndrome, perdón. Cuando hablamos de síndrome nosotros, a veces hay una alteración numérica en los cromosomas. ¿Ya? Existen síndromes que pueden haber alteraciones numéricamente en los cromosomas, que ya los vamos a ver más adelante, y en genética y nos vamos a detener un poquito más. Pero también puede haber trozos de cromosomas que nos falten también, ¿ya? Pero cuando hablamos numéricamente, eso quiere decir de que puede ser que a nosotros nos falte un cromosoma o nos sobre un cromosoma. Hay personas que tienen XXY, es decir, hay un cromosoma además, pero no en un cromosoma somático, sino en un cromosoma sexual. Y hay algunos que les va a faltar, algunos van a tener solamente el X y les va a faltar la pareja del cromosoma sexual. Ese es otro síndrome que vamos a ver cuando hablamos de ese síndrome, cómo se llama ese síndrome y cuáles son las características del individuo que va a adoptar si eso ocurriera. Pero lo que me interesa a mí ahora es que ustedes manejen bien la terminología, no mezclen. Cuando hablamos de células haploides y diploides, estamos hablando del set completo, ustedes ya saben, 46 cromosomas. Cuando hablamos de células
haploide, estamos hablando de la mitad del set, quiere decir cuántos cromosomas tiene que tener una célula haploide. Estamos hablando en lo normal. ¿Cuántos cromosomas tiene una célula haploide? Esa es pregunta para ustedes, estoy esperando la respuesta. Si lo comprendieron, tiene que salirles más rápido. 23. Martín, numérica, exacto, 23. La mitad, siempre la mitad, ¿ya? Sí. Diploide significa 46 cromosomas. La célula tiene 46 cromosomas, por lo tanto, célula diploide. La célula es haploide cuando tiene 23 cromosomas, que sería, nosotros sabemos ya cuáles son nuestras células que tienen 23 cromosomas. Si a nosotros nos hacen un estudio de cariotipo en las células sexuales, tienen que encontrar la mitad. ¿Hasta ahí está claro? ¿Hasta ahí van bien? Entonces, entienden ahora la diferencia entre célula somática, célula sexual. No es lo mismo que hablar de los cromosomas somáticos, porque los cromosomas son los que representan ese 22 par, que no son los cromosomas sexuales, que identifican al individuo que sería el X y la Y. Esos son los cromosomas sexuales. Existen 2 en cada individuo, X y. Ahora, puede que en el caso de las damas tenemos solamente el cromosoma X, doble, ¿verdad? Y eso nos define a nosotros después como mujeres. Martín, ¿estás confundido? Si estás confundido, dime dónde te quedaste confundido, dónde te bloqueaste o te distrajiste, lo que sea. Pero la idea es que esto lo manejen siempre. Y además lo pregunten, cada vez que se confundan, vuelvan de nuevo atrás. No es lo mismo cromosoma que célula. ¿Por qué no es lo mismo? Me voy acá atrás, voy más atrás. No es lo mismo que la célula contiene a los cromosomas y los cromosomas provienen de esta molécula del ADN, ¿ya? Entonces, esta es una alteración que podría existir en un individuo, sí, podría existir. Y se denota cuando nace el individuo, sí, porque puede haber una alteración, se le dice después, alteración numérica de cromosoma puede llevarnos a un síndrome en particular, ¿ya? Pueden haber otro tipo de alteraciones en los cromosomas en sí, claro que sí. ¿Por qué? Porque cada cromosoma que ustedes vieron acá en este cariotipo han sido identificados. Cada cromosoma nuestro han sido identificados, entonces sabemos que los cromosomas, los primeros 3 pares de cromosomas que contienen nuestro cuerpo, o sea, nuestra célula, perdón, cada una de nuestras células, ustedes se dieron cuenta que la mayoría de estos 3 son los metacéntricos, y tienen un número determinado de genes. Vuelvan de nuevo ustedes a la pregunta de nuevo de gen. Nunca dejen de preguntarse hacia atrás para ver si van asociando la terminología. Gen es una porción del ADN, es decir, este cromosoma que vemos aquí debe tener varios genes. Entonces, si hay alguna alteración en el número de cromosomas, va a tener implicancia en el individuo o en las células que componen ese tejido y ese órgano. Claro que sí. Va a haber alguna implicancia si a nosotros de repente este par de cromosomas, que son cromosomas aquí en un cariotipo, estos son cromosomas homólogos, si a mí me faltara un trozo de este cromosoma, siendo que es el par de este otro mismo, va a tener alguna implicancia en el individuo. Claro que sí. ¿Cuál va a ser? Tendríamos que identificar cuáles son los genes que fueron alterados. Y eso es lo que hace la ingeniería genética y la genética propiamente tal, que ha podido aislar todos estos cromosomas por de cada gen de cada cromosoma.
Y eso ha tenido en la incidencia, en el desarrollo, en la parte clínica, enorme significado, porque lo que antes no se sabía, por eso que las personas hoy día tienen cierta capacidad de certeza de decir si la enfermedad que tenemos es hereditaria o no. ¿Por qué se dice hereditaria? Porque han comprobado de que algo faltó en uno de estos genes o en uno de estos cromosomas, fueron alterados. Entonces lo que a mí me interesa, para seguir adelante, que ustedes no mezclen la terminología. No es lo mismo un cromosoma sexual que una célula sexual. Porque si fuera la célula sexual, ¿qué estaríamos viendo nosotros acá? 23 cromosomas, unitariamente 23 cromosomas. Y uno de estos dos cromosomas, porque los espermatozoides deben aportar o la X o la Y. Cada cromosoma aporta el cromosoma X o Y, mientras que nuestros óvulos, cada óvulo X, si es que está presente, como les digo, porque pueden haber anomalías. ¿Hasta ahí está claro? Sí. Ni ustedes le hablen de célula somática, ya saben, es una célula diploide. Célula sexual es una célula haploide. ¿Qué significa? N significa que lleva la mitad del set cromosómico, ¿de acuerdo? Nunca olviden ese detalle porque les va a significar bastante. Y para introducirles nada más, a todo esto entre paréntesis, no van a tener tarea, ¿ya? Así como nos vamos a ir por unos días de ¿cómo se llama?, de descanso, ustedes también tienen derecho a descansar, igual que el profe. Recibir tareas hoy día, porque ya están trabajando con el cariotipo, háganlo, se lo aconsejo, háganlo en forma práctica, consciente, sigan las instrucciones, y ¿cómo se llama?, adhiéranlo a su cuaderno, en este caso como es una hoja apartada, eso sí lo pueden tener aparte y después me lo muestran a mí. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar más adelante? Fíjense ustedes. Vamos a hablar de célula somática. Quiere decir que esta célula somática, ya saben ustedes de dónde proviene, cualquier parte de nuestro cuerpo. Soma, cuerpo. Estamos hablando de células sexuales acá. Una célula somática, cuando se va a dividir, se va a reproducir. ¿Qué es lo que debe transmitirle a la célula hija? La misma cantidad de cromosomas. Si es una célula diploide, tiene 46 cromosomas. Cada célula hija tiene que tener la misma cantidad de cromosomas. Y eso suena un poco insólito numéricamente, ¿verdad? Pero vamos a entenderlo biológicamente, cómo ocurre este proceso. Entonces, ese va a ser lo que vamos a comenzar cuando volvamos a vernos la próxima semana, ¿ya? Entonces, vamos a empezar a hablar de la división celular. Cada célula que se va a dividir tiene 46, es decir, es una célula diploide, y tiene que generar una célula, dos células hijas, de las mismas características de la célula anterior. ¿Está claro? Eso es lo que vamos a hacer entonces. Ahora vamos a dejar de transmitir porque ya nos queda un minuto y los alumnos del otro curso están tratando de ingresar. Sí, póngase presente por si acaso. Profe, esa no la había entendido. ¿Ahora la entendieron? Por lo tanto, yo espero que en estos días digieran esos términos. Si algo todavía no les quedó claro, déjenlo guardado y me lo preguntan apenas comencemos la siguiente clase. Ya iniciemos la siguiente clase para repasar esto, pero este tipo de terminología que aprendieron hoy día, quiero que la manejen sin inseguridades, sumamente seguro, ¿ya? Si se equivocan, al principio no importa, pero pregunten, ¿ya? Cada vez que se confundan, vuelvan a preguntar y volvemos a reforzar. Creo que por mi parte no quiero agregarles nada más. Si no tienen ninguna pregunta puntual, yo los libero ahora para que vayan a estirar las piernas. Y nos vemos entonces la semana que viene, la semana siguiente que vienen. Aprovechen de descansar.
descansar, los que tienen tareas atrasadas, háganlas al principio antes de que vayan a descansar, sino que lo más pronto posible, de aquí al fin de semana, se los recomiendo, es lo mejor. Si tienen una semana completa para distraerse y hacer otras cosas que sean necesarias. Que estén muy bien, cuídense mucho y cuiden por supuesto al resto de su familia y nos vemos en la próxima clase. ¿Ya? Los dejo Chao, entonces. profe, cuídese, Chao, que le vaya ustedes bien. también. Chao. Igualmente, gracias, hijos también. Chao, Chao. chao.